Sí, mira, casualmente lo que yo estoy percibiendo en mi consultorio es una rotación de las consultas clásicas. O mejor dicho, no de las consultas clásicas, sino de los motivos de consulta. ¿Y cuáles serían Realmente, esos? ¿cómo? ¿Cuáles serían esos clásicos que vos reconoces? Los clásicos motivos de consulta son la ansiedad, la depresión, los trastornos adaptativos, o sea, problemas que le genera a algunas personas algún tipo de cosas y esto requiere algún tipo de atención. Pero más allá que el nombre está como ansiedad, el motivo que causa esa ansiedad, eso es lo que vemos que está rotando. En este momento, todas las personas te dicen, doctor, me pasa esto y esto, y lo de la cuarentena, y la palabra cuarentena aparece prácticamente en todas las quejas, en todos los motivos de consulta. Mirá vos. Entonces, por ahí esto como que la parte de la psicología y de la psiquiatría, como decimos normalmente, nos ha embarrado mucho la cancha, porque hoy prácticamente no se puede generalizar. Sabemos que en medicina nada es absoluto. Pero te diría que prácticamente no hay personas que no estén afectadas como normalmente el ser humano se afecta por las relaciones interpersonales, por las relaciones laborales, por otras enfermedades. Hoy la pandemia se pone, te diría, a la cabeza como esa queja o como ese motivo que hace que la persona requiera de la atención profesional. Mirá vos, Fernando, y vos sabés que el tema, sobre todo esto de estar aislado y de por ahí no imaginarse el futuro, por ahí viene la mano de no saber qué es lo que va a pasar. Digo, campo laboral, campo familiar, tanto tiempo sin ver los lazos, ¿por ahí pasa también? Mirá, al principio lo que yo iba percibiendo, inclusive acordate que de acá uno es protagonista también, o sea que te sirve a vos el reclamo, la queja del paciente para que la que uno siente todos los días, ¿no? Al principio era como, mirá, pude acomodar mi tallercito, Tal cual. que no tenía tiempo, pude tener más tiempo con mis hijos. Al principio era como entre una novedad y un alivio de esa desconexión con excusa, para decirlo de alguna manera. Como que era necesaria también. Exacto, de la cuestión laboral. Pero ahí empezamos a ver la gama de afectación que traía esto. ¿Por qué? Porque no es lo mismo la persona que tiene un buen lugar para pasar la cuarentena, que tiene un sueldo asegurado, que tiene cierta asistencia también asegurado. Empezaron de repente a ver que los recursos se empezaban a agotar, que los ahorros se empezaron a agotar, que los recursos psíquicos se empezaban a agotar, y ahí donde de a poco empieza a aparecer esto que era como una cosita chiquita y se está transformando como en un monstruo, ¿no? Fernando, Eliana Sánchez te saluda. Leí por ahí que lo que ha sucedido es como que quizás alguno tiene herramientas para enfrentar este tipo de situación, pero no en una situación tan prolongada, ¿no? Exactamente. Nosotros tenemos un dispositivo que fue diseñado para la lucha o para la fuga. ¿Qué quiere decir? Que ante una situación X, vamos a poner un ejemplo, un robo, se activa todo un sistema de alerta donde nos convierte en un organismo más eficiente. Se dilatan las pupilas, aumenta la presión sanguínea, se contraen los músculos, uno se va más irrigación a órganos que necesitan en ese momento para poder defendernos o luchar. Ese dispositivo químico que se dispara automáticamente está, como te decía, diseñado para activarse en un momento acotado, en una situación de una pérdida, de un accidente, de un robo, de un examen, de un conflicto familiar. Ahora, cuando estas situaciones, por eso cuando uno habla de los estresores que enferman, hablan de la pareja, hablan del trabajo, hablamos de situaciones que se van prolongando en el tiempo. Este sistema químico llega un momento que se agota. Y una de las cosas que estamos viendo es que el sistema de alerta, que al principio estaba activado y funcionaba y nos generaba cierta compensación en la actividad, se empieza a agotar. ¿Por qué? Porque el tiempo que estamos con la preocupación, con la alerta, con el miedo, con la situación económica, con el aislamiento, con los factores afectivos que de alguna manera también no están podidos ser, no los podemos satisfacer como se debería, empieza esto a generar quiebres, este andamiaje
se empieza a fracturar y los recursos, por más, obviamente que hay personas que pueden responder mejores que otras, pero básicamente ningún cerebro está preparado para este estrés prolongado y sobre todo donde uno no puede ver el final. Yo hace poquito tuve un accidente y me fracturé el peroné, ¿no? Y fue realmente traumático por el lugar donde me pasó, pero yo sabía que en 2 meses iba a empezar a rehabilitarme y que en 3 meses iba a empezar a tener una vida casi normal. Y eso me servía a mí como horizonte y como un factor de decir, che, bueno, esto que realmente no sabemos hasta cuándo, hasta dónde, es realmente algo que va a dejar evidentemente, y que está dejando una secuela. Sí, Pablo. Fernando, ¿cómo te va? Pablo Rochi te saluda, un gusto, un Hola, placer. Pablo. ¿Cómo andás? Fernando, esto del coronavirus, del COVID, de la pandemia, a todos nos sorprendió y nos está enseñando día a día a vivir cosas diferentes y que nunca las vivimos. En tu caso como profesional, ¿también te pasa esto de descubrir acciones nuevas ante, vos como profesional y los pacientes? Totalmente. Mirá, yo siempre tengo una frase, ¿no?, que la uso medio como de cabecera. El cerebro, como es el órgano con el que pensamos que no es un órgano, ¿no? Entonces, la misma incertidumbre que tenemos los médicos y más los especialistas que se dedican a ello con respecto a cómo se combate este nuevo bicho que salió, cuál es su resistencia, cuál es su virulencia, bueno, de la misma manera, como sabemos que somos un sistema, que como organismo, esto nos deja a la parte de los médicos que trabajamos con la conducta, básicamente, de los psicólogos, de todo el equipo de salud, en una incertidumbre. ¿Por qué? Porque tenemos no solo una calidad nueva de patología, por lo que sería, nombre técnico sería la noxa o la causa, sino que también no sabemos cuánto eso va a afectar. Entonces, uno viene y dice, che, ¿qué hago con esto? ¿Qué le puedo decir al paciente? Quédate tranquilo que esto, un ejemplo, ya va a terminar, quédate tranquilo que esto es... y uno se queda sin palabras. Entonces, viste que se habla mucho del reinventarse. Uno también se tiene que reinventar como profesional. Saber cómo implica las cuestiones económicas en el paciente, qué cambios tengo que hacer yo desde la parte económica como médico en cuanto a la solidaridad que también tenés que tener. Acordate que yo, por ejemplo, que trabajo nada más que en lo privado, tengo un pool de pacientes donde muchos pacientes están siendo afectados terriblemente de la parte económica. ¿Y qué hago yo como médico en ese caso? ¿Cómo? Entonces, es todo realmente complejo. Creo que es muy buena la pregunta porque realmente esto es algo que como a los infectólogos está como puesto arriba de la mesa, que obviamente les está corriendo, digamos, la lógica, porque esto es algo... Sí, interroga a todos. Prácticamente a nosotros también. Una consulta cortita, Nicolás Blanco, lo saluda, ¿cómo le va? Hola, ¿Qué Nicolás. le decimos a aquellas personas? ¿Y qué le decimos a aquellas personas? Porque usted recién decía, bueno, aumentaron las consultas, mucha gente con esta cuestión laboral. Ahora, ¿qué le decimos a aquellas personas que ni siquiera hacen una consulta, pero que están pasando por todos estos problemas? Bueno, volviendo a esa frase de que el cerebro a veces lo maltratamos un poquito porque creemos que no es un órgano. Muchas veces fuera de esta situación, la consulta en psiquiatría o el síntoma psíquico, hay ciertos conceptos como que cada uno se tiene que arreglar solo, como que si vos no lo podés solucionar, sos débil, esto es una cuestión de actitud. Entonces, pero yo me iría a otro puntito de esa pregunta. Pero lo que pasa es que, a ver, hay gente que ni siquiera va al médico, aunque le duele la muela, no va al médico. Hay gente que no va, a ver, hace 40 y pico de días que no tenemos colectivo, hay gente que no tiene cómo llegar a un centro de salud porque está lejos. Tenemos un montón de gente que está con problemas muy graves seguramente, pero que no se anima y no sabe cómo hacer una consulta. Nunca lo hizo. Bueno, a lo que iba yo, que digamos que ahí estamos hablando de un paciente que iría a hacer una consulta porque sería la primera vez que tiene un síntoma psíquico, para decirlo de alguna manera. Pero hay algo
que es mucho más grave, que no estamos viendo, es que hay personas que han suspendido, y eso lo veo yo con mis pacientes, los tratamientos. Acordate que uno antes de psiquiatra es médico, como digo yo, ¿no? También, el círculo de médico es grande, el de especialista es chiquitito. Tiene razón. Y cuando uno se ocupa también de la parte clínica de los pacientes, yo veo pacientes que no han conseguido receta para su medicamento para tratamiento de la presión, que han dejado su tratamiento ginecológico, que han postergado tratamientos de rehabilitación. O sea, si hoy vemos que la parte clínica, que es donde normalmente la mayoría de la gente consulta, no hablemos del tipo duro, no, seguro. Hasta que no está fusilado no va. Imagínate lo que implica una consulta que normalmente no se hace en un momento como este, donde también está afectado. Doctor. Entonces, yo creo que el rol que tienen ustedes en lo que es la comunicación masiva, el rol que tenemos cada uno dentro del ámbito que podamos, es estimular y ver de qué forma facilitamos, porque hablarlo es fácil, facilitamos para que haya una atención también de esta parte que, como digo, vamos a tener secuelas. A esa gente hay que ir a buscarla. Sí. Totalmente.